Buenos días a todos y bueno, una alegría, ¿no? El poder nuevamente vernos, aunque sea una semana o unos días, pues la verdad es que como somos una familia, pues nos echamos en falta, ¿no? Así que nada, hoy les he traído para compartir algo que el Señor me ha estado mostrando, ¿no? Durante estos últimos tiempos. Y nada, cuando me dijo el pastor de que compartiera, pues ya tenía algo, ¿no? Que el Señor me había mostrado y nada, pues solamente prepararlo y bueno, ahora vamos a compartir. Yo creo que todos en algún momento hemos leído la historia de Elías, ¿no? Un gran profeta, un gran hombre de Dios. Hizo grandes cosas realmente este profeta, ¿no? Fue muy utilizado por el Señor y entonces vamos a estar hablando acerca de él y vamos a tocar algunos puntos que en algún momento de nuestra vida lo hemos podido pasar. Al menos yo lo he pasado. Y nada, vamos a estar analizando, pero primeramente vamos a pedir al Señor que sea Él ministrando en esta mañana. ¿Vale? Oremos. Señor amado y Dios bendito, gracias te doy, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú llevas el control de todo, Señor. Padre, sabemos que estamos en tus manos, Señor amado, y que cada momento que vivimos, Señor, es porque tú lo permites, Señor amado. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has puesto, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando y ministrando, Señor. Padre, unge mis labios, Señor amado, y que sea una persona, Señor, que sea explicando, Señor, tu palabra, Señor, con denuedo, Señor amado. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 21, pero no lo desarrollaremos hasta el 21, pero bueno, lo leeremos para que tengamos el panorama bien, ¿vale? Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu palabra, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo:
sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, y a Jesús, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed Menoa, ungirás para que sea profeta en su lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matarás, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuya rodilla no se doblarán ante Baal, y cuya boca no lo besarán. Partiendo él de allí, halló a Eliseos, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejándole él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mis padres y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Muy bien. Vamos a ponernos en contexto. Sabemos muy bien que un versículo antes, Elías había acabado con los profetas de Baal. Si volvemos hacia atrás, vemos que Elías en el Primera de Reyes 18:46 nos dice que Elías corrió lleno de la gloria de Dios, ¿no? Porque acababa de tener dos grandes victorias, ¿no? Dos grandes hazañas. La primera, había degollado a 450 profetas de Baal. ¿Se acuerdan cuando hace eso, no? Que lo pone, bueno, le dice, ¿no? Si su Dios es Dios, que se consuma, ¿no? El becerro que habían puesto, ¿no? Entonces vemos que Elías cava alrededor, echa agua y lo moja, y bueno, y él es consumido, ¿no? Que Dios responde a Elías, ¿no? Ante todo la multitud que había, y entonces vemos que él mata, ¿no? A los 450 profetas de Baal, ¿no? Y luego también Elías ora, ¿no? Para que llueva. Habían 3 años de sequía, y él ora y bueno, Elías estaba, como vamos a decir, en la cúspide, ¿no? Había hecho grandes cosas, ¿no? Había hecho llover luego de 3 años y medio de sequía. Pero ¿qué pasa después de todo lo que había hecho Elías? La noticia llega a Jezabel. Jezabel era la mujer de Acab. Dice, ¿no? Acab dio el reporte. En el versículo vemos, ¿no? En los primeros versículos, que Acab le da el reporte a Jezabel. Y ella tenía en muy alta estima a estos profetas, ¿no? Donde cuando ella recibe la noticia, pues se enfurece mucho, ¿no? Y dice, ¿no? Ella, sus palabras,
Dice, Acab dio el reporte a Jezabel. Entonces ella, enfurecida, dice que mañana Elías iba a pasar lo mismo que él hizo a los profetas. O sea, que no dice, bueno, lo buscaré, que no sé qué. No, mañana dice. ¿Y qué pasa cuando el reporte llega a Elías? Cuando va el mensajero y le da la noticia a Elías, Elías corre, ¿no? Elías huye de Jezabel. Entonces, como introducción tenemos que dice que la historia de Elías, en Elías vemos un modelo, ¿no? En cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa con Elías y cómo Dios también actúa con nosotros muchas veces, ¿no? La historia de Elías nos ayuda a entender el amor de Dios hacia nuestra fragilidad, el amor de Dios hacia la humanidad. Elías era un hombre normal, no era un superhéroe, ¿no? Como a pesar de todo lo que había hecho, él era un hombre normal, así como tú y como yo, un hombre normal, ¿no? En Santiago 5:17 nos dice, ¿no?, que él era sujeto a pasiones como las nuestras también. ¿No? Nos habla que a pesar de ser un gran profeta de Dios, también era, ¿no? Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Entonces vemos que realmente era un hombre, ¿no? Un gran hombre de Dios. Cuando la Biblia nos muestra a uno de los profetas o a un hombre de Dios, si nosotros lo leemos, si nosotros lo analizamos, si nosotros lo vemos, vemos que Dios nos los muestra tal como es. Nos muestra de todo lo que hizo y nos los muestra también cuando ellos fallan, cuando ellos caen. Nos muestra todo, ¿no? Dios nos muestra tal como son, ¿no? Dios nos ama tal como somos y quiere obrar en la persona real y no en la persona versión editada. ¿Por qué Dios no quita las partes malas? Por ejemplo, mira, un ejemplo que todos conocemos, ¿no? La historia de David cuando pecó con Jezabel. Dios no dijo, bueno, quitaremos esta parte, así solo mostramos lo bueno de David. No, también lo puso ahí, ¿no? En la Biblia lo tenemos. Ahí vemos que Dios pone, ¿no? Cuando los profetas han fallado, cuando los siervos del Señor han hecho cosas para ver, ¿no? Que a pesar de todo se levantan, ¿no? Y buscan y realmente van, ¿no? a buscar la ayuda del Señor. A través de lo que experimentó Elías, haremos un análisis, ¿no? Porque realmente lo que esto nos ayuda es para que nosotros nos analicemos lo que pasó Elías y lo que nosotros, como yo le dije, ¿no? Yo también he pasado, lo que nosotros hemos pasado o podemos pasar en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Luis Lenz decía, Señor, guárdame del éxito. Mis fracasos y mis luchas me recuerdan mis debilidades, pero el éxito me embriaga. Debemos de presentarnos ante el Señor tal como somos. Muchas veces nos presentamos ante el Señor con una versión editada de nosotros, ¿no? Como muchas veces nos presentamos ante nuestros hermanos, ante nuestros vecinos, con una versión editada. ¿Qué quiere decir editada? Cuando se hace un audio, mayormente, ¿no? Si alguien se cae o si algo no nos gusta, lo cortamos, lo vamos quitando y lo vamos editando, ¿no? Eso es editar. ¿Y qué pasa muchas veces cuando nos presentamos ante un hermano, ¿no? ¿Cómo está? Bien, ¿no? Y por dentro quizás estamos hechos polvo, estamos mal, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, todo bien, ¿no? Siempre vamos como mostrando nuestra mejor cara, nuestra mejor apariencia, ¿no? Y muchas veces eso nos pasa también ante Dios. Nos presentamos con una cara de que,
ay Dios, ven, mira, te vengo a pedir esto, o por mis hermanos, por no sé qué, o por no sé cuánto, y no sé qué, y no profundizamos en nosotros, ¿no? En cómo está nuestro corazón. Algo que experimentó Elías y que muchas veces nosotros podemos experimentar es el miedo. Yo muchas veces he experimentado el miedo. Y vemos aquí en la historia esta que Elías tuvo miedo. Entonces, como les dije, es un tema que es muy amplio, podemos sacar mucha cosa, mucho para nuestra vida, que les aconsejo que lo miren, que lo estudien bien. Yo he sacado solamente 4 puntos y en uno de ellos estaba el miedo, ¿no? Porque realmente el miedo es algo que todos en algún momento de nuestra vida lo vivimos. Dice que la definición del miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o de un peligro irreal. ¿Por qué un peligro real? Un peligro, algo que vemos, que se nos acerca, que lo vemos, que lo sabemos. Irreal, algo que quizás ni ha pasado, ¿no? Como hace un momento estaba hablando con alguien, ¿no? Que cuando nosotros cuando somos encargadas de, en mi caso, de llega la nómina, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, no sé qué, no sé cuánto, como tenemos todo, sabemos todos los gastos y cuando vemos que la nómina entra y que parece que no va a llegar, es como que también, ¿no? Entonces, es algo irreal o algo, ¿no? Que hay veces nos cuentan, ay, que no sé qué. Miedo, muchas veces nos provocan miedo. Miedo a no llegar, miedo a que tenga una revisión médica y no sé qué me dirán, miedo, ¿no? Vamos a analizar el miedo de Elías, ¿no? Dice, después de haber sido sentenciado a muerte por la malvada Jezabel, esposa de Acab, sabemos que Acab era el rey, Jezabel era la esposa de Acab, ¿no? Pero parece que esta mujer era muy de carácter, ¿no? Porque para que le tengan miedo, pues le tenían, parece, más miedo que a Acab, ¿no? La que había logrado matar ya, ¿no? A algunos profetas de Dios. Entonces tenía ya su fama, ella ya era conocida. Ella dijo así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. Usó una forma pagana o un juramento sellado que se usaban para maldecir a los enemigos en aquella época. Y Elías tuvo que huir. Huir. ¿De qué huimos? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de qué huimos? Elías tuvo que huir, él para salvar su vida. Escapó a Beerseba, el lugar meridional del reino del sur. Sabemos que el reino del sur era Judá, ¿no? En la entrada del desierto del Neue por el norte fue el primer sitio que escogió para refugiarse porque estaba fuera de la jurisdicción de Acab. Entonces vemos ahí el primer temor de Elías, ¿no? Así Elías se apartó del lugar de su ministerio al huir, ¿no? Muchas veces nosotros pues huimos y dejamos muchas cosas, ¿no? Al huir. Abandonó su ministerio de profeta, lo estaba dejando incompleto, inconcluso, y todo por el gran miedo y amenaza a Jezabel. Al huir de allí, está desconfiando de la protección de Dios. Hasta los más grandes hombres de Dios sintieron temor y miedo. Aquí no estoy diciendo, ¿no?, que tener miedo en algún momento de nuestra vida no sea algo normal, ¿no? Sí podemos llegar a tener, vemos aquí, tenemos grandes ejemplos como Abraham.
¿Se acuerdan que Abraham cuando entró a Egipto, no le dice a su hermana, le dice a Sara, di que eres mi hermana, porque como eres tan hermosa, te verán y me matarán, ¿no? Por quedarse contigo. Él tuvo miedo y era un hombre, era amigo de Dios, ¿no? Dice en la palabra, era de él, ¿no? A él le fue dado la gran promesa, pero también tuvo miedo. El rey Ezequías, llamado por Dios, lo vemos en Segunda de Reyes 20, del 1 al 20, que ahí nos explica, ¿no? Cuando él también tuvo miedo. Josafat, uno de los reyes buenos de Judá, vienen y le cuentan, ¿no? Que viene una gran multitud, que esto lo vemos en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 14, y él tuvo miedo también, ¿no? Y consultó a Jehová y proclamó un ayuno, ¿no? De ahí los discípulos también tuvieron miedo, ¿no? Cuando estaban en la barca, ¿se acuerdan? Que no hace mucho el pastor predicó acerca de eso. Tuvieron temor también, ¿no? Y le hablaron a Jesús y le dice que pereceremos, ¿se acuerdan? Entonces también tuvieron miedo. El miedo o temor, que viene a ser lo mismo, ¿no? Tiene un beneficio maravilloso y protector para nosotros cuando funciona como Dios lo diseñó. Algunos miedos son difíciles de calmar, es cierto. Algunos miedos nos invaden muchas veces, ¿no? Son difíciles de calmar y otros son persistentes, más de lo que podemos controlar. El miedo, el terror, el susto, la alarma, la preocupación y el pánico amenaza con descarrilar nuestra fe muchas veces, ¿no? Y hacer que la ansiedad se apodere de nosotros. Muchas veces estamos ansiosos. Yo lo digo que muchas veces nos provoca ansiedad el miedo, ¿no? El miedo es una manifestación de nuestro orgullo. Yo cuando yo lo estuve analizando y todo eso, cuando me di cuenta, digo, pues sí, el miedo había sido una manifestación de nuestro orgullo, porque es una gran falta de desconfianza del Señor, ¿no? Porque nosotros muchas veces proclamamos, ¿no? En las alabanzas, Dios es mi protector, Dios es mi sanador, Dios es mi proveedor. Pero lo confesamos muchas veces de aquí, ¿no? Y estamos con un temor en nuestro corazón, ¿no? Que nos invade, que nos perturba, que nos quita el sueño. En Isaías el salmista dice, el salmista dice en Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo confío. ¿En quién confía el salmista? En Jehová. Entonces que sean así nuestras oraciones, ¿no? Salmo 56:3, si lo pueden poner. Dice así, en el día que temo, yo en ti confío. Y en Isaías 41:10 también dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces hemos analizado el primer tema, el primer punto que era el miedo, y ahora vamos a analizar el segundo, que es el cansancio. ¿Quién de aquí no ha dicho, ay, qué cansado estoy, qué cansancio, uy, cuánto trabajo, ay, cuánta, no sé qué, no sé. Siempre, ¿no? Es algo habitual en nuestro día a día el cansancio. Él tuvo por el viaje de Jezreel a Beerseba, la ciudad más meridional del reino del sur de Judá. Él tuvo ese viaje, ¿no? Todo el día de camino por el desierto viajó, era un viaje largo,
un viaje difícil, un viaje peligroso y un viaje sin comida. Imagínense ustedes levantarse por la mañana y irse a caminar por el desierto. Sabemos que el viento, la tierra, el sol y sin comida. Y todo el día. Y luego, ¿qué pasa? Él llega, dice no, y se echó debajo de un enebro, un árbol grande y uno de dos, que ese árbol es grande, dice que mide como 1 o 2 metros de altura, típico del desierto, frondoso, muy apetecido por los viajeros de aquella época, por su sombra. Yo creo que nosotros igual, ¿no? Si vamos caminando así en el sol, en el desierto, no sé qué, buscar, si vemos algo así es normal, ¿no? Que corramos y nos querramos que por lo menos nos dé un poquito el descansar y el que nos guarde, ¿no? del sol. Pero cuando llegué a enebro, estuve yo ahí dándole vuelta, ¿no? El enebro. Y era, ¿cuál es tu enebro? Que la pregunta que yo le hago a ustedes ahora, ¿cuál es tu enebro? Lugar no deseado, pero muchas veces visitado, con pensamientos que nos alejan de Cristo. Pensamientos fundamentados en argumentos que se originan por pensamientos que no llevamos cautivos a Cristo, en la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios 5:10, enebro generado en nuestra propia mente, a los cuales vamos influenciados por lo que vemos, por lo que sentimos o por lo que pensamos. ¿No? Muchas veces vamos al enebro por lo que, ay, hoy siento esto, o hoy pienso esto, ¿no? O hoy quiero esto, hoy veo esto, ¿no? Por nuestro estado emocional del momento. Luego se quedó dormido. Estaba tan cansado, exhausto, agotado físicamente que terminó dormido. Vemos que viene en un proceso. Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Primero vemos que cansancio, luego el enebro y luego el dormirse. No, muchas veces estamos, a ver si me entienden, muchas veces estamos despiertos, pero estamos dormidos espiritualmente. Eso no suele pasar, ¿no? Dormido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido últimamente cansados? Yo diría que más de uno, ¿no? Si somos honestos, nos sentimos cansados. Pero cuidado, que Esaú dice, ¿no? Que cuando estaba cansado, vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Se acuerdan? Que se encuentra en Génesis 25, del 29 al 34, que lo podemos leer. Que él llegó cansado y con hambre y le dice al hermano, ¿no? Que el hermano listo también, ¿no? Y le dice él, sí, dame, quiero comer, ¿no? Y vende, no valora lo que era una primogenitura. Entonces el cansancio muchas veces no nos hace valorar realmente lo que realmente nos vale la pena, ¿no? Y queremos descansar, ¿no? En tiempos de correr, cuando sintamos cansancio, es un tiempo de que tenemos que correr a la cruz. Porque Él nos fortalece, dice, ¿no? En Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado. ¿Nos puedes poner Isaías 40, 29? Que dice, no, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y también en Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Ahora analizaremos otro punto que también he visto, ¿no?, en la preparación de este tema, que es el desaliento. Vemos que vamos por paso, el miedo, el cansancio, el enebro, ahora el dormirnos, ahora el desaliento. Vemos que Elías deseaba, ¿qué deseaba Elías? Morirse. Estaba decepcionado de la vida. Quien lo creyera, el gran Elías acababa de matar 450 profetas, acababa de orar para que lloviera después de 3 años y acababa de hacer, si leemos todo lo que ha hecho Elías, pues vemos, ¿no?, lo que ha hecho Elías. Pero Elías pidió a Dios que le quitara la vida. Y leyendo un comentario dice, afortunadamente, esta oración no le fue contestada a Elías. ¿Por qué? De hecho, Elías fue uno de los pocos en la Biblia que jamás murió. Sabemos que Elías no murió, ¿no? No podemos imaginar que mientras que fue llevado al cielo sonrió y pensó en esta oración y en el bendito no de Dios. Imagínense, Elías en ese momento quería morirse. Pero un no de Dios, ¿qué pasó luego con Elías? Que fue llevado, no vio la muerte. Yo cuando leí esto digo, realmente muchas veces cuando oramos por algo y recibimos un no, nos entristecemos, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y vemos que muchas veces los no de Dios es porque realmente Él sabe lo que nos conviene, sabe realmente lo que tiene para nosotros. El recibir un no como respuesta de parte del Señor puede ser mejor que recibir un sí como respuesta. ¿Cuánta gente hay hoy que también han deseado morirse y no haber nacido? Sí que la hay. ¿Cuántos de nosotros hemos estado últimamente desalentados, desmotivados, desanimados, con desaliento? El desaliento en nosotros es tremendo muchas veces, porque nos lleva a sentir fastidio de la vida y de todo lo que hago, fastidio de los hermanos. Ay, otra vez el hermano pesado, o hay otra vez mi amiga, o hay otra vez tener que ir a trabajar, sentimos fastidio. Fastidio de los hijos, ay, este niño otra vez, este niño pesado, ¿no? Fastidio del ministerio también, muchas veces, que el Señor nos ha dado. Fastidio de todo. Ahora analizamos el siguiente punto, el tercer punto, que es el cuarto punto, que es la soledad. La soledad. Muchas veces podemos estar con muchas personas a nuestro alrededor y sentirnos solos. Podemos estar casadas, podemos estar con muchos hijos, podemos tener muchos amigos, pero también sentirnos solos. Vemos aquí en Elías, sintió que estaba solo en el conflicto. Elías se sintió solo. Recuerden que Jezabel ya había matado a algunos de los profetas de Dios. Elías olvidó que además de él, habían otros profetas que también estaban siendo perseguidos. Lo vemos en 1 Reyes 18, en los versículos 4 y 13. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos en la vida como seres humanos, creyentes, siendo líderes, incluso pastores? Recordemos que tenemos la mejor compañía. Cuando nos sintamos solos, recordemos que tenemos la mejor compañía, que es la compañía del Padre, que es la compañía del Hijo y que es la compañía del Espíritu Santo. Que eso se nos venga a nuestra memoria cada día. Luego, como punto
5 y último punto tenemos la autocompasión, que lo vemos en los versículos 10 y 14 de nuestro tema. Elías dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, solo quedo yo, me buscan para matarme. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos esa misma actitud a diario, ¿no? Vivimos compadeciéndonos a sí mismos, negativos, pesimistas, sintiéndonos fracasados como Elías. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Yo muchas veces. Dios se olvidó de mí. Dios no responde a mis oraciones. No sé lo que me pasa. No sé si Dios me ha llamado a servir. Yo no nací para esto. Hoy no siento nada. Nos convertimos en mártires hay veces, ¿no? Y hay veces damos hasta pena. La autocompasión. No es una palabra que se puede encontrar en la Biblia, pero escuchen bien. No se encuentra en la lista de los vicios de las epístolas. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la autocompasión. En cierto sentido, toda la historia de la Biblia existe para recibir la única piedad que es capaz de salvarnos, la piedad de Dios. Jesús nos muestra la piedad de Dios por los pecadores. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Esta piedad encuentra su punto culminante en la cruz del Calvario, Jesús entregando su vida por nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿no? Que vemos que la palabra autocompasión no se encuentra en la Biblia, pero vemos, ¿no?, la compasión que tuvo el Señor por cada uno de nosotros. Y como conclusión, para que meditemos, para que tanto yo como cada uno de nosotros nos analicemos, dice, fíjense en las crisis que experimentó Elías. Hay muchas, pero yo solo he cogido algunos puntos. Elías en pleno servicio y ministerio, de esto aprendemos en que cualquier momento podemos también tener crisis en nuestras vidas. Podemos estar bien hoy día, gozosos, contentos, alegres, y mañana podemos querer morirnos, o estar desanimados, o estar desalentados, o estar cansados, o estar fastidiados. Aunque muchas veces seamos maduros en la fe o llevemos muchos años en el Evangelio, nos puede pasar. Nos puede pasar. Podemos llegar a sentir todo lo que sintió Elías. Aunque seamos maduros en la fe, como dije, ¿no? O estemos ejerciendo algún ministerio en la iglesia, recuerda que el profeta logró superar todas estas crisis. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Una pregunta que te hago. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a aquello que no está bien delante de Él? ¿Cuál es la raíz de la situación en la que estás viviendo? Un pecado, relaciones rotas, tu matrimonio, los hijos, una enfermedad, la soledad, no te sientes valorado, no reconocen tu trabajo, solo recibes crítica. Dios tiene algo mejor para ti. Dios no se ha equivocado contigo. Dios te está llamando. Mateo 28, 11, 24. Dice así: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar.